tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Periodistas Junior, el episodio número 13. En esta ocasión me encuentro con un periodista destacado en la televisión panameña. Él es Ángel Sierra Ayarza. Ángel Sierra, bienvenidos al podcast de Periodistas Junior. Me agrada mucho esto de estar aquí con la gente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. En tu caso, Giovanni, sabré que la trayectoria y particularmente que hay una juventud lista a llevar la información para los panameños como se lo merece. Te escucho. Me gustaría iniciar o conocer quién es Ángel Sierra Ayarza. ¿De dónde viene Ángel Sierra Ayarza? Bueno, soy el segundo de 6 hermanos. Mi papá, que en paz descanse, era de Coclé, mi mamá de Colón. Tengo 3 hijos, un divorcio, una separación. Me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho la gente. Escogí periodismo porque un día me caí de la cama, me golpeé y dije voy a ser periodista. Y en esta misma facultad fue donde hice mis estudios. Y de ahí para adelante todo ha sido una experiencia. Lo bonito de ser periodista, de ser comunicador, que ningún día se parece al otro. Un día podrás estar en la presidencia de la República, con el presidente en un buffet, y al día siguiente puedes estar en la selva, 2 días sin comer, llevando la información a los panameños o a los extranjeros. Wow, así es. Y entonces, Ángel, también me gustaría conocer cómo ha sido esa trayectoria de Ángel Sierra desde que inició el periodismo hasta ahora. Bueno, ha sido con muchos sub y bajas, porque primero que todo yo empecé en la escuela, en el cantón, Alfredo Cantón San Miguelito, y entonces un mexicano, yo tenía un programa de radio con los muchachos en una emisora que desapareció, y conocimos a un mexicano periodista y lo quisimos entrevistar. En ese momento yo no estaba ni siquiera, ni remotamente interesado en ser periodista. En ese interín hablamos con el mexicano, pasaron 3-4 meses, yo era menor de edad, y él me llama para decirme si quería ser su ayudante en coberturas que se iban a dar en Panamá o en otros países cercanos de Centroamérica. Y yo con mi papá de cómplice le dije que sí. Era un salario de $700. Para esa época, el 80 y pico, $700 era demasiado. Y más el viático, así que yo me consideraba el mejor hombre y más afortunado. Y así empecé periodismo. Trabajé un par de años ahí. Después aquí se dio la invasión. Nos quedamos como corresponsal en una revista. ¿Fue su primera entrevista como periodista? Mi primera entrevista, curiosamente, para televisión, porque no recuerdo bien para revista, pero para televisión, mi primera entrevista fue con un piedrero, como dicen aquí, consumidor de droga. Yo trabajaba en la madrugada, en el turno de 11 de la noche a 6 de la mañana, y me tocaba buscar noticias duras, de zona roja, como es quien dice. Y la primera vez que entrevisté a alguien, o sea, a mí nadie me enseñó a trabajar para televisión, yo venía de revista. A mi camarógrafo, que solamente había trabajado en 15 años, bodas y bautizos, y a mí nos dijeron a la calle. Y grabamos un momento muy difícil entre 2 consumidores de piedra, disculpe que use piedrero, pero lo más común. Y uno de ellos empezó a hablarme, me habló de su vida. Resultó que trabajó en la autoridad del Canal de Panamá, pero la droga lo llevó hasta ese lugar. Fue una historia muy dura, pero para mí me impactó. Ahora sería un poco más fácil de manejar, pero esa fue la primera entrevista que yo hice. Descarnada, como quien dice, pero de ahí para adelante, pues la historia fue muy... ¿Cómo manejó esa información que le suministró esa persona en ese entonces? Es como te dije, o sea, por ejemplo, yo he estado y no lo exagero, he estado como en 20 balaceras en mi vida. He estado en balaceras en Panamá y he estado en balaceras en el extranjero. La primera vez que estuve en medio de una balacera, me creí más católico que nunca. Le pedí a Dios, a la Virgen y a todos los santos. Estuve aterrado, estuve llorando. Ya después, con el tiempo, me acostumbré a lidiar sin despegarme del temor, pero de una manera más fácil. Así es en todo, o sea, la manera como yo hablo ahora no era como yo hablaba hace unos 30 años, o sea, era algo muy distinto. Y el secreto en todo esto es la confianza. Siempre en periodismo la confianza es tu mejor herramienta de batalla al momento de confrontar a un entrevistado o simplemente estar en un lugar, un contexto donde tengas que hablar o lidiar con las fuentes. ¿O qué rama del periodismo más le gusta? Porque a veces uno como periodista se puede ir por una rama que, por ejemplo, investigación o de corresponsal internacional, qué sé yo. ¿Qué es lo que más le gusta a Ángel Sierra Ayarza? ¿Me permite, Giovanni, darte una recomendación muy grande? Sí. Yo diría que del 100% de los periodistas que conozco, el 80%, y creo que me quedo corto,
iba con una intención y salió con otra. Y así deben estar todos los jóvenes que van a estudiar periodismo. Sí, claro. Posiblemente hay un joven que diga, lo mío es el deporte, pero termina hablando de economía. Y más ahora que se ha contraído las posibilidades de trabajo en medios de comunicación, siempre deben tener como mira el que puede que terminen haciendo, qué sé yo, periodismo de farándula, cuando jamás en la vida habías pensado tú hacerlo. Nosotros vinimos particularmente en televisión, porque yo venía de corresponsalía en televisión, a estar preparado para todo. A mí creo que mi mayor logro fue poder mimetizarme, ser un poco más camaleónico al momento de cubrir las cosas. O sea, tengo compañeros que a lo largo del tiempo pues se fueron especializando, ya sea algunas en economía, compañero Axel Rivera, otro política, que hay varios, pero yo tuve la oportunidad de mimetizarme, podía hacer incluso unas honras fúnebres de una persona importante, o estar en la cobertura del carnaval, o estar en la selva, como te dije, o en una situación que era oficial. O sea, eso para mí fue la principal ventaja. Sin embargo, uno siempre, y más en esta carrera, debe estar preparado para todo. Siempre uno va a querer aspirar a una especialización, porque así a lo mejor algunos jóvenes quisieran, pero tienes que estar mentalizado. Si te dice tu jefe, hey hermano, ¿sabes qué? Necesito que me hagas una cobertura acerca del Miss Universo. Y tú te dirás, yo, Giovanni, ¿qué sé de Miss Universo? Pero bueno, generalmente el concepto es lo mismo, ¿no? El producto es diferente, pero como tú lo vayas a manejar, casi siempre va siendo lo mismo. Okay, la recomendación entonces es estar preparado para cualquier momento. Para lo que sea. Para lo que sea. Y siempre hay que hacer la diferencia, ¿no? Sí. Un periodista se puede especializar en meteorología, o un meteorólogo lo podemos capacitar para ser comunicador. Nunca va a ser un periodista, pero va a ser un comunicador. Porque el meteorólogo, como los hay, me acuerdo de la compañera Ned Quinn, que trabaja en TVN, pero hay compañeros que son periodistas, que como Delia Muñoz, que se especializó y cogió cursos y lo apoyaron en cursos. Eso uno lo va haciendo. Pero en mi caso, como fui el primero en tratar el tema duro de las pandillas, me tocó entrevistar a los pandilleros, tener armas de ellos, estar en medio de la balacera, la gente me relaciona más con el tema de las pandillas, de los grupos delictivos a los cuales yo me tuve que enfrentar. A mí me secuestró la guerrilla colombiana, y eso también son temas que la gente se le va quedando en la mente y piensa, ay, Ángel Sierra se dedica más a esto. No, es que lo que más me resaltó en mi trabajo durante todo este tiempo. Wow, historia impactante, Ángel Sierra. Usted al inicio mencionó que decidió estudiar periodismo porque se cayó de la cama. ¿Puede comentar un poco cómo fue eso? Bueno, después de la experiencia con el mexicano, me llamó, como te dije, y empecé en el periodismo. Yo la verdad quería estudiar biología. Okay. Nada que tenga que ver con ciencias más allá de biología, más nada. Así que yo quería ser biólogo, la verdad. Pero después un amigo me dijo, lamentablemente en nuestros países vas a terminar siendo docente, o sea, profesor de biología. Y yo no quería ser docente. Y en eso, pues en ese interín, después mi papá me metió en la escuela náutica y no me gustó para nada. Me salí y dijo mi papá, muchacho, te saliste a la brava, así que decide qué vas a coger. Y en ese interín me llama el periodista mexicano nuevamente. Yo había trabajado con él un par de veces. Cuando trabajé de estudiante, pues yo hacía apuntes y cosas que él no quería hacer. Por ejemplo, si él iba a una cobertura en tal lugar, yo le decía, esto es el Chorrillo, así, y le apuntaba esas cosas para que después redactara. Así que me volví a llamar, ¿quieres trabajar en Centroamérica? Y por eso digo lo de caer de cama, porque me llamó por teléfono a golpe de 3 de la mañana. Me dijo, ¿quieres trabajar? ¿Tienes tu pasaporte? Y le dije, sí. Bueno, vente ya a trabajar. Yo me caí de la cama y ahí dije, bueno, voy a todas. Le dije a mi papá nuevamente, bueno, muchachos, si hay plata de por medio, que te vaya bien, cuídate, Dios te bendiga. Y ahí empecé. ¿Y cómo fue ese cambio de...? Terrible. Señores, a mí me tocó la dura. La de parir, como quien dice, porque trabajé en el momento en que Centroamérica estaba convulsionada. Países como Nicaragua y El Salvador. Me tocó ver niñas de 13 años que sabían más de relaciones sexuales que mujeres adultas, porque había todo un submundo de la guerrilla y todo lo demás. Me tocó ver pelados de 13 años bajándose en un bus con un arma que era más grande que ellos. Me tocó más estar en medio de situaciones difíciles que, como te dije, yo era pelado. No la aceptaba. Y me tocó ver, lo que sí, la mejor parte fue que trabajé con corresponsales de mucha experiencia, europeos o norteamericanos,
que me enseñaron a lidiar no solamente eso, sino lidiar el hecho de que ellos trabajaban solos. O sea, para mí, estar lejos de mi familia era dificilísimo. Entonces venía Navidad, Año Nuevo, para allá era un día normal y corriente. Para mí era mi mamá y mi papá, ¿dónde están mis hermanos, mis amigos? Entonces fue un poquito difícil, pero eso me ayudó mucho a enfrentar y a lo que posteriormente vendría con la televisión. Pero fue muy duro, o sea, en Panamá, salvo la invasión, nunca había visto una cosa como esa en Centroamérica. Y ya después, para los 90, cuando empezó el fenómeno de las pandillas, se cimentó el fenómeno de las pandillas, que todavía están muy por debajo de lo que en su momento fueron las maras. Me ayudó a lidiarlo un poco mejor. ¿Cómo Ángel Sierra Ayarza manejó los temas de noticioso en la época de la dictadura en Panamá? Bueno, como te dije, yo estaba aquí mismo en la universidad. Sí. Yo no era todavía periodista per se, porque obviamente estaba estudiando periodismo. Así que yo voy a ser sincero, en esa época estaba cerrando calle y tirando piedras. Con un grupo de periodistas, de compañeros, perdón, de estudiantes, del centro de estudiantes, en esa época era AICOS. Algunos de ellos son periodistas ya reconocidos: Arnulfo Barroso Watson, Eduardo Soto, Virgilio Lisondro y otros más. Ahí estuvo también Álvaro Alvarado y otra gente más que estuvimos en la calle en esa época. Y ahí es que me contacta una emisora para que le mande informaciones a ellos, y ahí fue que, de una manera un poco artesanal, me iba yo calladito hasta un teléfono público. Obviamente no había celulares. Daba la información de lo que estaba ocurriendo para otros países, se rebotaba para otros países, y así fue que de una manera incipiente empezó a hacer periodismo. Pero lo mío era 10:30, 11 de la mañana, un pueblo unido jamás será vencido. Porque ese era el lema de usted, el lema de usted. Aquí mismo salíamos, aquí en esta estructura de la Facultad de Comunicación Social nos uníamos con la gente de Derecho. Hay un famoso político, José Isabel Blandón, con el cual nosotros nos uníamos para tirar piedra contra la dictadura. De aquí nos íbamos a calle 50. Mi hermano mayor perdió un ojo de perdigonazo, yo estuve perdigoneado en la espalda, y no podíamos ir a los hospitales porque en esa época, si tú ibas a los hospitales, te fichaban. Así que era un momento, una situación muy difícil, que en nada de lo que se vive ahora se vive porque en esa época los medios estaban muy censurados. Sí. Así que muchas de las cosas, para no decir casi todas, no pasaban. Y por eso hubo periodistas valientes, que no es mi caso porque yo no era periodista, que hacían todo lo posible por llevar la información. ¿Cómo Ángel Sierra lleva la organización de la noticia, tanto, o sea, separa lo profesional y la vida personal? Muy buena. ¿Cómo hace Ángel Sierra Ayarza? Muy buena esa pregunta. Mira, el promedio de divorcios, separaciones y demás entre los periodistas es muy alto. Y en algo tiene que ver el hecho, dos cosas, porque vamos a hacer la mea culpa. Primero, que el trabajo, o sea, dije, bueno, muchachos, a las 5 de la tarde tenemos un incendio que va a haber en tal lugar. El incendio no avisa, una situación difícil, una llamada de conferencia de prensa. Entonces, claro, eso rompe un poco la relación de familia, a diferencia de una persona que tiene horario de trabajo. Y segundo, la verdad sea dicha, señores, usted periodista que me está mirando, esto te permite, como te decía al principio, sí, conocer mucha gente. Entonces la gente piensa que uno tiene fama y fortuna. Fortuna no, fama sí. Entonces como que la fama te permite lidiar y a eso con otra gente, y te idealizan. Y cuando te idealizan, entonces uno cae. Seamos sinceros, muchachos. Mírenme. Así que eso afecta a las relaciones sociales, familiares particularmente. Tengo la suerte. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños, la gente se me acercaba, me pedía autógrafos y ellos me decían qué pasaba. O sea, porque no entendían que papá que era conocido en la televisión. Entonces, cuando uno va a un supermercado a comprar pan, lo que debería ser 10 minutos se convierte en media hora porque alguien te va a hablar. Señor Ángel, mire que hay aguas servidas en tu barriada, y tú no vas a decirle a la persona que no puedes atenderlo, tienes que atenderlo. Eso también te llega a afectar, porque todo lo que pase, bueno, malo, feo, buscan que tú de alguna manera los escuches. Eres una esponja de todo lo que ocurre a nivel nacional. Para Ángel Sierra Ayarza, ¿cómo ha sido la evolución del periodismo desde sus inicios hasta hoy en día? Bueno, le voy a ser muy sincero, muy duro en lo que voy a decir. Existen algunos factores. Primero que todo, comprendamos que los medios de comunicaciones, tal como lo conocíamos, se están achicando. No quiero decir que van a desaparecer, pero se están achicando. Nosotros, los periodistas, todavía tenemos un as bajo la manga. Y es que ahora mismo la gente dice, es que yo todo me informo con las redes sociales. Y es verdad, tú te informas de todo de las redes sociales.
pero no llegas a confirmar la información. Sí. Todo lo que ocurre en los medios, hubo un accidente, y ustedes se dan cuenta que de cada 10 informaciones sobre un accidente, lo más probable es que 7 sean fake news. Y hubo una época entre el 2018, del 2017 al 2022, o un poquito antes, incluso en medio del COVID, donde la gente se informaba de las redes, pero comprendieron que si mañana me dicen que no va a haber agua en el IDAN, ¿cómo sé yo que es un fake news? Bueno, ¿sabes qué? Mejor llamo o escucho lo que vaya a decir el programa de la emisora de la Universidad de Panamá. O mejor voy a preguntarle, en el caso de la gente que me conoce, y la gente me llama, Ángel Sierra, me acaba de llegar una información de que hubo un temblor en Boca, ¿esto es cierto? Y me buscan a mí, o buscan un medio, para informarse de que si es cierto o no. Entonces, esa ventaja de que todavía tenemos cierto grado de confianza en lo que vamos a emitir, lo que vamos a decir, es que nos ha permitido sobrevivir a nosotros. Hay que decir las cosas como son. Sí, porque las redes nos han dado pasos duros en cuanto a la información. Y recuerden, información es una cosa, noticia es otra. Porque yo puedo dar una información falsa, pero yo te la puedo confirmar. En mi caso particular, todos los días, como dije, la gente me llama para decirme si se murió fulano, si no se murió fulano, si mañana es esto, o mañana los otros, o si esto del tránsito es cierto, y yo tengo que decirle, llamo, porque yo tengo la facultad de poder llamar a mi compañero que trabaja en Relaciones Públicas de la Autoridad de Tránsito, oye, ¿esto es cierto? No, esto no es cierto. Entonces saco esta información. Entonces ya ellos confían en que nosotros, como periodistas, podamos darle fe. Eso nos lleva la ventaja. La desventaja, hay que decirlo, se ha bajado mucho la capacidad de hacer periodismo en profundidad y mucho menos periodismo investigativo. Es impresionante cómo se ha reducido en todos los medios el periodismo de profundidad y el investigativo. O sea, ya casi no hay. Lo que se busca es, si ustedes ven en la televisión, en la radio, 40% es un rebote de lo que salió en las redes o lo que dijo fulano, y no hay una investigación real por parte del medio o del periodista de algo que podría ser de importancia. Todavía se hace, pero ya cada día es menos. Y nos preocupa porque eso significa que están reduciendo la cantidad de potencial económico para que el periodista que trabaja en un medio pueda hacerlo. Wow. Para Ángel Sierra, ¿cómo organiza o cómo hace para mantener a la audiencia informada, en vista que ahora la veracidad, la inmediatez está delante de todo? Hay que decirlo, nosotros cometemos errores. Y es bueno tomarlo muy en cuenta. Aquel que me diga, periodista que me diga que nunca cometió un error, todos, y me incluyo, hemos cometido errores. Sí. Pero hay algo que se llama la bona fide, la buena fe. O sea, cuando yo doy una información, este servidor, porque creo o estoy seguro de que la información que me dieron es válida y la doy a conocer a mis seguidores, pero después resulta que no lo es. Pero desde mi trabajo profesional, hice todo el esfuerzo para confirmarla, entonces ahí hay buena fe de mi parte. Pero lamentablemente en estos momentos hay mucha información que es de mala fe. Y es el trabajo que estamos haciendo nosotros. Nos estamos convirtiendo nosotros, como te dije antes, en filtradores, para así decirlo, de la información. Y cuando yo paso todo el tamiz y me involucro en eso, entonces llego a hacerlo. Para mí lo más fácil es, yo les pongo un ejemplo, solamente para que estén claros. Ahora mismo hay pandillas que están ligadas al tema del trasiego de drogas. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? A veces hubo casos de periodistas que metían paquetazos, que sabían que se había logrado tal captura y era falso. Era falso estas informaciones. Ahí hubo mala fe, o sea, se hacían con una intención que no te lo voy a explicar porque sería muy largo. Y hubo periodistas que incluso la justicia tuvieron que enfrentar a la justicia por eso. Así que en todo esto yo creo que debe ser primero el profesionalismo del comunicador. Eso genera confianza y permite que la gente que cree en tu trabajo, te llame, te escriba o te siga para saber si lo que surgió en un lugar es válido o no. Y ojo, insisto, puede haber buena fe o mala fe. Sí. Tiene que hacerlo. Me ha tocado que la vez pasada se murió José Luis Perales, pero estaba vivo y coleando. Y yo fui uno de los tantos que
repostó eso diciendo, sí, efectivamente se murió y resultó que no se había muerto, estaba de parranda. O sea, ¿cómo hace Ángel Sierra cuando pasan esas situaciones? O sea, a veces uno puede repostear sin confirmar la información. Diste en el clavo. Porque hay personas que, pues, la audiencia o ahora con las redes sociales, la gente van y te tiran puya o te critican en las redes sociales. Eso es lo importante, señores. Siempre va a ser así. A nosotros los periodistas siempre nos van a dar puya, como tú dijiste. El punto es que yo responsablemente, si me equivoqué, tengo que inmediatamente, o sea, apenas me entero que no es cierto, decir, señores, la información que publiqué hace escasos minutos o una hora no es cierta. Pudimos confirmar que él sigue viviendo, está vivo, está con su esposa, va a cabalgar, va a seguir vivo y así lo será hasta que Dios lo llame. Entonces me toca a mí como periodista, y ahí está la diferencia, y es bueno decirlo. El buen periodista se equivoca, pero el mejor periodista es que se equivoca y acepta que se equivocó y lo da a conocer. Eso es fundamental, porque todos nos equivocamos. Pero como uno es profesional, imagínate tú, eso es lo importante en todo. Sí, porque al cometer errores a veces uno puede sentir la culpa como profesional, ¿no? Yo tuve un caso, hubo casos muy curiosos. Me acuerdo una colega que en un programa de televisión se metió para decir que Rubén Blades había matado a la esposa, y resultó que no era Rubén Blades, era Robert Blakes, uno que hacía un programa que se llama Vareta. O otro caso que habían matado desde antemano al Papa Francisco, y lo dijo otro colega. En mi caso particular me pasó que supuestamente hubo una balacera donde hubo 4 muertos y el video era violento. Y me dejé llevar por la persona que me dijo que era Panamá. Él también se dejó llevar por la persona que dijo que era Panamá. Y resultó que no era Panamá. Y me tocó inmediatamente corregirme. O sea, todos cometemos errores, pero corregirlo de inmediato es lo fundamental. Definitivamente. Con las inmediatez que a veces uno recibe en las plataformas digitales. Ángel Sierra, también me gustaría conocer qué fue lo que más le ha marcado en su vida. Bueno, es una muy buena pregunta, porque hay cosas que si me pasan ahora, lo sé manejar. Como ser humano lo sé manejar mejor. Todavía no dejo de llorar. Yo pensé que iba a tener piel de cocodrilo con el paso de los años, pero no dejo de llorar. Creo que para mí, estoy seguro que para mí todo lo que involucra a niños, todo lo que involucra a niños es lo que lo golpea a uno. Y ahora después que fui padre, peor. O sea, imagínate, tengo la suerte que mis hijos ya mis hijos están grandes, tienen su vida, los 3 trabajan, pero creo que lo más duro hay 2 situaciones que me llaman mucho la atención con respecto a la niñez panameña. Primero, el hecho de que hay casos de muertes de niños que pudieron evitarse, ¿me explico? Y a veces nos cuesta poder asimilar que eran pasos tan sencillos para evitar que un niño muera, que uno queda exacerbado en el alma, sabiendo que se pudieron haber hecho 2, 3 pasos y que a lo mejor no tuvieron muy en cuenta. Esos avisos sobre una mamá que tenía problemas psicológicos y que la gente no decía nada, o simplemente no era mi problema. Me tocaba ver esos casos. Me tocaba ver también casos de niños que han muerto de hambre. Y particularmente Panamá, que ha hecho pasos agigantados para evitar los que se llaman niños de la calle, que no es lo mismo niños en la calle. La gente, hace unos 30 años había niños de la calle. Cuando digo niños de la calle, en la calle, es un pelado que cuando está... Un niño en la calle es cuando un pelado está de vacaciones y se pone a limpiar parabrisas y todo, pero de ahí para su casa, pues. Y el niño de la calle es que dormía en la calle con su mamá o a veces solo. Y en Panamá hubo un tiempo así. A Dios gracias, Panamá no es otros países de la región donde hay niños de la calle. Sí. Esto se ha podido subsanar. Pero es difícil para mí saber que un padre irresponsable deja a sus hijos solos para ir a carnavalear y el niño muere en un incendio, por ejemplo. Porque nadie de los vecinos dijo, oye, este niño está solo. Un niño cuidando a su hermanito, un niño de 6 años cuidando a una hermanita. Esas son cosas difíciles que uno llega a ver la situación y es duro.
Pero aún así hubo un momento, o sea, de todas las informaciones que yo he cubierto en mi vida, hubo una información, fue una noticia que me aplastó. O sea, me aplastó tanto que yo cada vez que la cuento quiero llorar del momento en que lo viví. Sí, y fue el accidente del bus de Las Garzas. Bueno, en ese momento era Las Garzas de Pacora, hoy es Las Garzas. El accidente del bus Las Garzas es el tercer accidente con más muertes que ha habido a nivel nacional. El primero fue el de hace poco, hace un par de años, de los migrantes. El que tenía más tiempo de ser el accidente con más muertos fue en el Puente de las Américas, sí, donde cayó el bus literalmente y murieron muchas personas. Y este fue el tercer caso, que fue en horas ya de la noche, tirando la madrugada. Yo estaba haciendo un reportaje, pero en la noche uno tiene más tiempo para hacerlo. Y entonces nos llaman, mi fuente me llama como un accidente. Cuando me dice que hubo un accidente de un bus, yo pensé en un accidente, un par de heridos. Cuando llegamos nosotros el escenario era tan dantesco, porque ya la cifra de muertos superaba las 20. Hubo gente que después conocí, una señora, una mujer de 30 y pico de años, que estuvo en medio, o sea, el bus chocó literalmente con un camión volquete. El hombre que iba en el camión volquete murió, así que no se pudo juzgar a nadie. Él fue el irresponsable. Y murieron 20 y tantos pasajeros del bus, incluyendo el conductor. Y el conductor, como en el último viaje, le dijo a su hijo que subiera para que lo acompañara, y también el hijo murió. Y nunca olvidaré dos situaciones que me llegaron. Primero la señora, fueron tres. Primero una señora que estuvo casi 15 minutos luchando para salir de 7 cuerpos que estaban encima de ella. O sea, 7 personas muertas encima de ella, y ella tratando de sacar, como me contaba, un brazo, una pierna para poder salir. El segundo caso fue el de un joven que del impacto, él estaba en el bus con un brazo quebrado, pero quedó fuera de sí. Caminó desde ese punto donde hoy está el extra de Las Garzas, si alguien conoce. Desde ahí caminó hasta su casa, llegó y pidió comida. Él estaba en shock. La mamá lo vio todo ensangrentado y le preguntó qué le pasó, y él no respondía. Pero el caso que más me impactó y el que me hizo llorar, incluso ahí llegó en ese momento el presidente Martinelli, también lloró, todos lloramos, todos, hombres, macho, masculino, como quien dice, lloramos porque en ese momento pues ya habían sacado los cuerpos de las personas que habían muerto, que habían atendido los heridos, pero los muertos le habían sacado sus enseres y los tenían en bolsas. Y en ese momento llega una señora, la gente de Las Garzas vino en carro o corriendo a ver, porque generalmente eran los últimos pasajeros, eran de Las Garzas. Así que un pueblo que quedó impactado, una comunidad. Esta señora llega al medio, va apartándonos a nosotros, bomberos, SINAPROC, tránsito, todo el mundo. Y la señora dice, así, ella gritaba, bueno, mi hija venía a la universidad, pero ella no venía en este bus, decía ella, porque mi hija tiene un novio. No me gusta el novio, no me gusta. Pero bueno, ese muchacho que no me agrada, lo más probable es que la buscó en la parada. Así que como la buscó, no está aquí. La mujer, ella misma se defendía mentalmente de que su hija estuviese allí, y fue un momento muy duro para todos, como ella trataba de defenderse. Voy a llamarla, y cuando ella suena marca el celular, en una de las bolsas suena, nunca lo olvidaré, mi mamá me está llamando, mi mamá me está llamando. O sea, empieza a sonar ese estribillo, ¿no? Del ringtone, mi mamá me está llamando, mi mamá me está llamando. Esa mujer se puso a llorar de una manera que todos los que estábamos ahí quedamos conmocionados. Los que éramos padres, yo que era padre, estamos hablando que eso fue hace unos años, yo que era padre cuando esa mujer empezó a llorar porque sabía que en esa bolsa solamente estaban los enseres de los que habían muerto. Para nosotros fue un momento duro. Me acuerdo que todos lloramos en ese momento, y nunca dejó de olvidarla a ella. Ella nunca se recuperó mentalmente, era su única hija. Era su única. De hecho, ella se hizo amistad después con el novio. Incluso ella se fue de allí, dejó todo, de todo. Pero para nosotros fue un momento duro porque como padres, como seres humanos, también nos sumamos a ese momento de que, ay, ojalá no fuera la hija. Y fue. Nunca lo olvidaré y moriré así, sin olvidar ese golpe en mi vida. Son momentos pues que siempre queda marcado, claro, en uno como persona. Claro, tengo que contarte momentos buenos. Sí, también me gustaría saber que me cuente momentos buenos. Aparte que ya me ha contado momentos difíciles, también Ángel Sierra Ayarza le ha tocado momentos buenos. Me tocó un momento bueno fue porque un día estaba yo en Chiriquí, no tiene que ver con periodismo, pero me tocó. Estaba en unas coberturas. Sí. Y llega un muchacho
como de tu edad. ¿Qué edad tienes tú? Tengo 27. Un poquito menos. Trabajaba en un ministerio. Y llega el muchacho con su mamá y, señor Ángel, ¿cómo está usted? Yo estaba en la Parque Cervantes. ¿Cómo está usted? Yo siempre quise conocerlo, señor Ángel, este es mi hijo, no sé qué, no sé cuánto. Ah, ¿cómo está? No sé qué. Ah, una foto con usted. Y me tomó la foto. Señor Ángel, antes que vaya al aire, dígame, venga acá, señor billetero. Venía el gordito Zodíaco. Oiga, señor Ángel, yo sé que usted da buena suerte. Escoja un número, cualquiera, cualquier billete, que quiera comprárselo a mi hijo. Y dije, bueno, coja ese de ahí. Yo venía para el aire y la señora, ay, coja ese. El señor Ángel cogió ese. Bueno, cogí. La señora me siguió hablando. Señora, voy para el aire, por favor. Señor Ángel, gracias por haber escogido el número. Bueno, me fui. Como a las 3 semanas, llega el muchacho, llega a Panamá. Y yo, hola, ¿cómo está? ¿Usted se acuerda de mí? Yo ni me acordaba de él. O sea, ¿cuánta gente uno conoce en la calle? Definitivamente. No, que mire, que yo vengo de parte de mi mamá. Mi mamá en esto quería venir, pero dice que vaya usted para allá mejor. Yo, sí, pero ¿por qué? Mire, señor Ángel, lo que pasa es que le voy a dar $5,000. Yo, $5,000, señor. Tranquilo, no se preocupe, ¿por qué me quiere dar $5,000, señor Ángel? ¿Se acuerda el billete que usted me escogió? Y ahí fue que yo me acordé. Sí, yo me acuerdo. Me gané el gordito, señor, me gané el gordito. Yo, ¿cómo? Le dio la suerte. Se ganó, no, escuche, ¿se acuerda que el gordito estaba $1 millón? $1 millón. Sí. Bueno, él se ganó $1 millón. Wow. Me dice, usted y mi hermana, aparte de mi mamá, son las únicas personas que saben, no le diga a nadie. Yo le dije, señor, no, pero quédese con los $5,000. No, dice mi mamá que usted iba a decir que no, que lo coja. No, pero hagamos una cosa, agarre la plata y cuando voy para allá, que su mamá me reciba como Dios manda. Bueno, como a la semana tuve que ir para allá, me fui con mis hijos y todo, porque la verdad es que la señora estaba desesperada. Bueno, qué bueno que la hermana es administradora de empresa. Entonces le dijo al hermano, ni siquiera toques esa plata. Compró un localcito que era como una especie de detrás de la gasolinera, como 4 locales, y le dijo al hermano, yo voy a poner una llantería, no sé cuánto, y las alquilo. Y tú vives de eso y yo te administro y tú me pagas de ahí. Compró 2 cosas más y entonces de ahí para adelante que le compré una casa al lado de la mamá y la de ella y les quedó como, y esto me está diciendo $700,000, les quedaron a ellos después de todo eso. Y de ahí para adelante, ya esto está hablando, eso fue en el 97, ya la señora murió, pero pudo conocer nietos. O sea, la vida del muchacho cambió, que él hizo más negocios, se volvió negociante. Wow. Y todos los años, me manda al Señor por orden de su mamá, que en paz descanse, regalos, ramos de flores y todo, porque dice que por ese dedo le cambié la vida. Entonces eso me llena de mucha alegría. Yo soy el padrino de uno de los hijos de la hermana. Soy el padrino de los hijos de la hermana, así que imagínense. Y cada vez que es cumpleaños, me invitan a que fuera para allá y todo. El muchacho, que era funcionario, ahora es un empresario. O sea, wow. Que le cambió la vida totalmente a esa persona. Así que eso me llena. A veces eso es lo bueno del trabajo. Y le digo a los muchachos periodistas, usted va a encontrar momentos difíciles y momentos bonitos. Me agrada mucho cuando alguien me dice, ¿usted se acuerda de mí, señor Ángel? Que no, sí. Usted hizo una campaña para que mi hijo pueda ir pueda caminar. Yo, la verdad es que la hago, pero no trato de llevar. Yo siempre evitaba ser protagonista, como ocurre lamentablemente ahora que todos quieren ser protagonistas. Ay, mire, gracias a mí, no. Pero después la gente me paraba. Y que, señora, ¿usted se acuerda que usted me llevó una vez de un lado al otro ni sin conocerme? Sí, pero usted, sí, bueno, tome. Quiero decirles a ustedes que gracias a esa acción llegué temprano. O sea, son cosas bonitas que uno recibe, esa goodwill que le decimos nosotros. Okay. Y como también gente que yo hice reportajes en la cárcel y después trabajaban y después tú lo ves. ¿Usted se acuerda de mí que usted me hizo un reportaje y me decía que hablara mi sinceridad? Bueno, eso me ayudó mucho y ahora estoy trabajando y sigo adelante. Así que son cosas. Y uno siempre reitero, ningún día el periodista se parece a otro. Siempre son distintos. Definitivamente. Y las recomendaciones que le haría pues a las personas, o hay personas que también quisieran estudiar periodismo, ¿qué recomendación le daría Ángel Sierra Ayarza? ¿Prácticas o de sentimiento? ¿Cuál te gusta más? Prácticas. Cuando quieres que sean prácticas. Bueno, le voy a decir una cosa.
Voy a usar prácticas. Señores, a los estudiantes de periodismo, a los estudiantes de comunicación. Hay una palabra para eso. Pero en estos momentos, señores, no crean que solamente estar en el salón. Aprovechen la universidad. No estén parqueando. Pónganse a hablar con un profesor. Vayan a un seminario. De lo que sea. Aunque sea de medicina. Si tienen tiempo de hacerlo, vayan. Cojan un curso de lo que sea. Háganlo porque eso va cambiándolo y a formatearlos ustedes. Porque en estos momentos son sus compañeros de clase. Pero cuando ustedes vayan a buscar un trabajo, ese pequeño detalle que ustedes aprendieron, que absorbieron más allá de que ya salí y me voy, o vámonos que hoy es viernes y tengo que irme queremos hacer una movida, porque antes viernes cultural en la que había libros, ahora no. Sí. Esa diferencia, a pesar de que se ha achicado un poco el campo laboral, hace que a ustedes lo escojan y otros no. Otro tema. Si es posible, señores, aprendan inglés. Hay empresas de comunicación que están buscando a gente como ustedes y la única diferencia es el inglés. Y la tercera práctica, muy práctica, señores. Empiecen a redactar para Twitter, para Facebook, para Instagram, para TikTok o para lo que sea. La redacción en mi época era televisión, radio y prensa escrita. Si usted puede resumir lo que escribió para televisión o radio en un tweet, entonces usted ya hizo un avance importantísimo. Haga la práctica. Otra cosa, señores, si es posible, porque eso también tiene que ver mucho con la imagen, si usted habla muy rápido, es como cuando una persona se pone unos lentes y la gente le dice, oye, te pusiste lentes, te ves diferente. Bueno, es lo mismo. A partir de mañana, estudiante, empieza a hablar un poco más pausado. No digo lento, pausado, aunque sea con su mamá. Mamá, ¿me pasas la sal? Mamá, tu mamá te va a decir como la muchacha de los lentes, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Qué bicho te picó? Pero a la medida que tú hagas eso, por ejemplo, hablar un poco más pausado y no rápido, dice que bueno, cuando estoy como estoy ahorita, voy a hablar más lento, pero cuando estoy aquí en mi casa, hablo como sea. No, hable más pausado, más tranquilo, eso le va creando confianza, le permite analizar un poco lo que va a decir. Y lo más interesante, hace que la gente lo vea, que cada palabra que usted está diciendo tiene una fortaleza. Pero hágalo todos los días, como lavarse los dientes, y verá la diferencia. Al principio, la gente le va a decir, hey, ¿qué le pasó? Pero poco a poco se van acostumbrando, y eso también hace la diferencia en todo momento. Son tips pequeños, hay muchos más. Pero, insisto, el campo laboral se ha achicado, pero usted, estudiante de comunicación, relaciones públicas, lo que sea, y obviamente periodismo, va a hacer la diferencia al momento de buscarlo, porque ese detalle es lo que puede cambiarlo todo profesionalmente si quiere ser periodista. Efectivamente. ¿Y qué hace Ángel Sierra Ayarza después que sale de los noticieros? ¿A qué se dedica Ángel Sierra Ayarza después de todo esto? Porque no todo es profesionalismo, claro, y todo lo de esto. Yo soy fanático de mis hijos. Sí. Mis hijos están grandes, uno se casó, la otra tiene novia, pero soy fanático de mis hijos, tengo mis hermanos, me gusta mucho jugar fútbol y principalmente me gusta leer. He comprendido a mis 59 años la importancia de la tranquilidad y la soledad. A veces estar solo con una taza de café es maravilloso, no lo cambio por nada. Y trato de viajar. Por cierto, si pueden viajar, háganlo. No estoy diciendo que vayan a viajar a Estados Unidos, no. Con que, miren, de cada 10 puntos turísticos en Panamá, hay 50 con potencial turístico. Entonces, trate de ver si puede viajar y conocer a la gente, como vaya usted a Panamá Oeste y va a conocer lugares donde la gente hace café artesanal y queda muy lindo. Y muchas cosas. Vaya a las ferias, converse con la gente, crea bagaje. Yo hago eso muy seguido y me ayuda mucho, me convence. Así que tengo mucha rutina, me gusta mucho leer y esa es otra. Por favor, señor comunicador, por lo menos 5 libros al año. 5 libros al año y una buenísima. Aprendas una palabra nueva todos los días, todas las semanas, perdón. Una palabra nueva.
Aunque esa palabra no la use mucho, pero úsela. Ok, Ángel Sierra, aquí en este podcast de Periodistas Junior estamos realizando una dinámica que consiste en pues, que los periodistas o los entrevistados deben dejar una pregunta. ¿Cómo no? El entrevistado anterior dejó una pregunta. ¿Cómo no? Él es Jorge Mariscal. Ajá. Y la pregunta que realizó fue, ¿qué cambios realizaría Ángel Sierra Ayarza en el área de periodismo de investigación? Si es desde la perspectiva de la Facultad de Comunicación, debiera haber más prácticas en los medios, particularmente medios impresos, en los periódicos, los que quedan. Periodismo de investigación es sumamente difícil, sumamente caro. Un periodismo de investigación, a diferentes profundidades, solamente para aclararle, profundidad es un tema que conocemos, pero ese periodista va y profundiza, ve detalles que antes no sabíamos. El periodismo de investigación es aquel que algo que supuestamente es, que puede ser, él llega a comprobar que es o que no es. O sea, que él empezó con algo que estaba en la palestra a lo mejor, o a lo mejor no estaba, pero lo investigó y llegó a la conclusión de que efectivamente sí existía eso o que no existía. O sea, logró descubrir eso. Entonces, creo que hay que hacer mucho más práctica. Lamentablemente nosotros, en los medios de comunicación no hay plata, porque un periodismo de investigación cuesta muy caro y toma mucho tiempo. Así que yo pienso que debe hacerse así. Y lo más importante que yo creo que ya debería ser especializarse en periodismo de investigación. Es muy difícil, pero ahí va. ¿Qué le preguntarías, al siguiente entrevistado? ¿Qué dejaría en el tintero para el siguiente entrevistado? La pregunta es que si creemos nosotros que el periodismo tradicional va a desaparecer o no. Gracias, Ángel Sierra Ayarza, por compartir esas vivencias. Los invitamos a que vean el podcast número 13. Muchísimas gracias y muchas gracias. Un placer compartir con usted. Me permito entonces felicitarlos a ustedes por el trabajo. He visto tu manera de que lo has manejado muy bien. Sí. Y lo más interesante es que nos encontramos y que cuando logres graduarte podamos hablar de colega a colega. ¿Te parece? Así es, gracias. Saludos. Saludos.